Violeta Abril Palacios yacía en una cama de hospital, exhausta tras 22 horas de doloroso parto. Su rostro, habitualmente vivaz y expresivo, tenía ahora un aspecto demacrado, con ojeras. Sin embargo, una leve sonrisa se dibujó en sus labios agrietados cuando la enfermera le colocó el pequeño paquete sobre el pecho. «Enhorabuena, señora Palacios», dijo la doctora Alejandra Montero, una mujer mayor de ojos amables pero cansados. «Tiene una niña preciosa y sana». Violeta miró la carita roja de su hija y se le llenaron los ojos de lágrimas. Había esperado este momento durante 9 largos meses, soportando náuseas, hinchazón y noches en vela. Y ahora, con su hija en brazos, sintió que su corazón rebosaba de un amor tan fuerte que creía que iba a estallar. «Gabriela», susurró, pasando el dedo por la mejilla del bebé. «Mi pequeña Gaby». Violeta no sabía cuánto tiempo había pasado mirando a su hija, estudiando cada rasgo de su cara, cada pequeño dedo. La fascinación se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. Levantó la vista y vio a su marido, Ricardo Herman Palacios, de pie en el umbral. Alto, con ojos marrones de mirada pesada y espeso pelo negro, parecía fuera de lugar en la estéril habitación del hospital. «Ricardo», llamó Violeta con la voz temblorosa por la emoción. «Ven aquí, conoce a nuestra hija». Ricardo dio un paso adelante. Sus movimientos eran lentos, casi vacilantes. Detrás de él, su hermana, Serafina Loreto Palacios, entró en la habitación. Tenía los mismos ojos oscuros y el mismo pelo que su hermano, pero su rostro era más anguloso, y a pesar de sus intentos de sonreír, Violeta podía ver la tensión en las comisuras de sus labios. «¡Ah, qué bonito!», dijo Serafina, acercándose a la cama más rápido que Ricardo. Se inclinó sobre el niño y sus ojos captaron cada detalle con avidez. Ricardo se acercó por fin a la cama y miró a su hija. Su rostro se dulcificó por un momento. La sombra de una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. «Es preciosa», dijo, con la voz más baja de lo habitual. «¿Cómo la llamaste?» «Gabriela», contestó Violeta, un poco sorprendida de que no quisiera intervenir en la elección del nombre. «He pensado que podríamos llamarla Gaby». Ricardo asintió, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Su mirada se deslizó de la niña a Violeta, y ella vio algo frío y evaluador en sus ojos. Era una mirada que había visto con demasiada frecuencia en los 3 años de matrimonio, una mirada que la hacía sentir no como una esposa, sino como una adquisición cuyo valor se reevaluaba constantemente. «Tienes un aspecto horrible», dijo Ricardo con un tono despreocupado, como si estuviera comentando el tiempo. Serafina resopló, y aunque se tapó rápidamente la boca con la mano, Violeta notó la sonrisa burlona. «Acabo de dar a luz, Ricardo», respondió Violeta tratando de mantener la calma. No quería discutir, no ahora, no cuando su cuerpo aún palpitaba de dolor y sus manos sostenían a su hija recién nacida. «¿Puedo cogerla?», preguntó Serafina extendiendo las manos. Sin esperar la respuesta de Violeta, levantó suavemente al bebé de su pecho. Violeta sintió una repentina oleada de ansiedad al ver a su hija pasar a los brazos de Serafina. Era irracional, lo sabía, pero había algo en la forma en que Serafina miraba a la niña que la incomodaba. Había algo de hambre en aquella mirada, algo posesivo. «Ah, es perfecta», susurró Serafina meciendo al bebé. «Simplemente perfecta». Ricardo miraba a su hermana y al bebé con una expresión que Violeta no podía descifrar. Una mezcla de ternura y algo más. ¿Determinación? «¿Cuándo te darán el alta?», preguntó Ricardo sin mirar a Violeta. «El médico ha dicho que si todo va bien será dentro de 2 días», contestó Violeta. «¡Qué bien! Tengo que trabajar. Doble turno toda la semana». Su voz sonaba casi acusadora. «Hace falta dinero para mantener a una familia». Serafina devolvió por fin el bebé a Violeta, pero lo hizo de mala gana, con los dedos posados en la manita del niño. «Vendré a verte mañana», dijo Serafina. «Te traeré algo de comer. La comida del hospital es horrible». «No tienes por qué preocuparte», replicó Violeta. No quería parecer desagradecida, pero la idea de que Serafina viniera cuando Ricardo estaba trabajando la incomodaba. «No es ninguna molestia», dijo Serafina con voz demasiado dulce. «Al fin y al cabo, somos familia». Ricardo y Serafina se marcharon poco después, dejando a Violeta con la inquietante sensación de que algo iba mal. Pero al mirar la cara dormida de su hija, apartó esos pensamientos. Lo único que importaba ahora era su hija,
el pequeño milagro que había creado. Al día siguiente llegó la visita de Serafina, como había prometido. Llegó hacia el mediodía, con una cesta llena de fruta y comida casera. Pensé que necesitarías todas tus fuerzas para recuperarte, dijo, colocando la cesta en la mesilla de noche junto a la cama de Violeta. Gracias, respondió Violeta, realmente conmovida por el gesto a pesar de sus dudas. Quizás se había equivocado con Serafina. Quizás sus hormonas posparto le hacían ver amenazas donde no las había. Serafina pasó la mayor parte de la visita abrazada a Gaby, acariciándole el pelo y las mejillas, con una intensidad que hizo que Violeta se sintiera incómoda. «Es tan guapa», dijo Serafina en un momento dado, con una voz llena de nostalgia. «No te das cuenta de la suerte que tienes». No era la primera vez que Serafina hacía un comentario así. Violeta conocía los problemas de fertilidad de Serafina. Llevaba años intentando tener sus propios hijos, primero con su exmarido, del que se había divorciado hacía 5 años, y después a través de varias relaciones infértiles. Violeta simpatizaba con ella de verdad, pero había algo en la forma en que Serafina miraba a Gaby que la hacía desconfiar. «Sí», asintió Violeta, «tengo mucha suerte». 2 días después, Violeta y Gaby salieron del hospital. Ricardo vino a recogerlas en su destartalado taxi, con el ceño fruncido mientras ayudaba a Violeta a colocar al bebé en la improvisada sillita del coche, que en realidad no era más que una cuna sujeta al asiento trasero con cinturones de seguridad. «Tendremos que comprar una silla de verdad», dijo Violeta, preocupada por la seguridad de su hija. «Son caras», replicó Ricardo con voz áspera. «De momento con esto bastará». El viaje de vuelta a casa fue tranquilo, solo interrumpido por el llanto ocasional de Gaby. Su casa era pequeña, solo 2 dormitorios en uno de los barrios más pobres de Puerto Córdoba. Pero Violeta había pasado los últimos meses de su embarazo haciéndola lo más acogedora posible, especialmente la habitación de los niños, que había pintado de un amarillo suave y decorado con dibujos hechos a mano de animales y flores. Ricardo llevó sus cosas hasta la puerta y se detuvo. «Tengo que volver al trabajo», dijo. «Estas facturas no se pagan solas». Y con esas palabras se marchó, dejando a Violeta de pie en la puerta con Gaby en brazos, sintiéndose más sola que nunca. Los primeros días en casa fueron un caos borroso de falta de sueño y adaptación. Violeta descubrió que todo lo que creía saber sobre la maternidad era teórico e inútil frente a la realidad. Gaby parecía llorar sin cesar, reclamando tomas, cambios de pañal, consuelo o todo ello a la vez. Cuando Gaby por fin se dormía, Violeta se apresuraba a hacer las tareas domésticas, la colada que parecía no acabar nunca, la cocina, la limpieza. Cuando Ricardo llegaba a casa, normalmente tarde por la noche, Violeta estaba agotada, con los ojos hundidos por el cansancio. Pero en lugar de compasión, solo veía crítica en su mirada. «¿Qué has hecho hoy?», le preguntó una tarde, una semana después de su regreso del hospital, mirando alrededor del salón, donde las pertenencias de los niños estaban esparcidas por todas las superficies. «Esto parece una zona de guerra». Violeta, con Gaby llorando en brazos, sintió que le subía una oleada de irritación. «Intentaba calmar a nuestra hija», dijo, con la voz tensa por intentar no estallar. «Lleva todo el día llorando». Ricardo puso los ojos en blanco. «Los niños lloran, Violeta. Es lo que hacen. No debería interferir en tus obligaciones». «¿Mis deberes?». Violeta sintió que algo frío le oprimía el pecho. «Ricardo, apenas duermo, apenas como. Intento hacerlo lo mejor que puedo». «Otras mujeres se las arreglan», dijo simplemente, como si eso lo resolviera todo. «Mi madre crió a 4 hijos, y siempre mantuvo la casa en perfecto orden». Violeta no contestó. No tenía sentido. Ricardo solo veía lo que quería ver, y de momento eligió verla como una perdedora. Aquello se convirtió en el patrón de sus vidas en las semanas siguientes. Ricardo se iba pronto y volvía tarde, dejando a Violeta sola con Gaby, y una lista interminable de tareas. Cuando estaba en casa, se mostraba crítico. Rara vez ayudaba con el bebé y parecía molesto por el mero hecho de la existencia de Gaby. Los únicos momentos de paz eran por la noche, cuando Ricardo dormía y Violeta podía sentarse en silencio abrazada a su hija, observando cómo subían y bajaban sus pequeños pechos, sintiendo la increíble ternura que, de algún modo, hacía que todo mereciera la pena. Serafina se convirtió en una visitante habitual, que venía varias veces a la semana.
siempre trayendo comida o ropa de bebé, siempre insistiendo en coger a Gaby en brazos. Al principio, Violeta había agradecido la compañía, la ayuda inesperada, pero había algo en la forma en que Serafina interactuaba con Gaby que la inquietaba. Serafina le hablaba a Gaby como si fuera su hija, utilizando expresiones como «mi niña preciosa» y «mi tesoro». Un día, unos 2 meses después de nacer Gaby, Serafina llegó con una bolsa de ropa nueva de bebé. «Los vi y no pude resistirme», dijo, sacando de la bolsa diminutos vestidos y monos. ¿No son adorables? Violeta tuvo que admitir que la ropa era preciosa, de una calidad muy superior a la que podían permitirse. «Gracias, pero no tenías por qué hacerlo», dijo Violeta, sintiéndose incómoda por la generosidad de Serafina. Debía de costar una fortuna. Serafina se desentendió de su preocupación. «No hay nada que no quisiera hacer por mi sobrina». Cogió a Gaby en brazos, sosteniéndola con su soltura habitual. «Solo lo mejor para esta niña». Violeta observó cómo Serafina acunaba a Gaby contra su pecho, canturreándole suavemente. Había algo posesivo en aquel gesto que la hacía sentirse fuera de lugar, como si fuera una extraña en la relación entre Serafina y Gaby. «En fin, ¿cómo lo llevas?», preguntó Serafina sin dejar de mirar a la niña. «Ricardo dice que estáis teniendo algunas dificultades». Violeta sintió una punzada de irritación. Por supuesto, Ricardo estaba hablando de ella a su hermana, probablemente haciéndola quedar peor. «Me las estoy arreglando», respondió con voz más áspera de lo que pretendía, como cualquier madre primeriza. Por fin, Serafina levantó la vista y entrecerró los ojos oscuros. «Ya lo creo. Pero no todas las madres son iguales, ¿verdad? Algunas parecen haber nacido para ello. Otras, bueno, para otras es una lucha». Violeta sintió que las mejillas le ardían de humillación. «Quiero a mi hija», dijo con la voz temblorosa por la emoción. «Hago todo lo que puedo». «Claro que sí, querida», dijo Serafina, con tono condescendiente. «Nadie dice que no lo estés haciendo». Pero había algo en sus ojos, evaluadores, fríos, que hacía pensar a Violeta que Serafina estaba diciendo precisamente eso. A medida que las semanas se convertían en meses, la depresión que Violeta había intentado ignorar se hacía cada vez más evidente. Le costaba levantarse por las mañanas, le costaba ocuparse de sí misma. Toda su energía se dedicaba a cuidar de Gaby, y cuando eso terminaba, ya no le quedaba nada para sí misma. Perdió el interés por las cosas que antes le gustaban: leer, pintar, incluso ver sus series de televisión favoritas. Todo parecía carecer de rumbo. Todo estaba empapado en una niebla gris de agotamiento y desesperación. Ricardo parecía no darse cuenta de su lucha, o si lo hacía, prefería interpretarlo como pereza o indiferencia. Sus críticas se hicieron cada vez más severas, su paciencia cada vez más sutil. «Te gastas todo el dinero que me cuesta ganar, y lo único que pido es una casa limpia y una comida preparada cuando llego a casa», dijo una noche, después de un día especialmente largo de conducción. «¿Es tanto?». Violeta, que se había pasado el día luchando contra los cólicos de Gaby, que no tenía tiempo para comer y mucho menos para cocinar, sintió que algo en su interior se rompía. No soy una máquina, Ricardo», dijo, con la voz baja por el cansancio. «No puedo hacerlo todo». «Otras mujeres sí», dijo él, con un tono lleno de desprecio. «Quizá no estés hecha para la maternidad». Sus palabras fueron como una bofetada. Violeta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a llorar, no delante de él, no cuando él estaba disfrutando tan claramente de su dolor. «Tal vez deberías pedirle más ayuda a Serafina», continuó él, con un tono repentinamente más suave. «Es muy buena con Gaby, y podría enseñarte a hacer las cosas bien». Violeta lo miró fijamente, sorprendida por sus palabras. Había algo siniestro en ellas, algo que la hacía sentirse insegura. «Sé cómo cuidar de mi hija», dijo, con la voz más firme que nunca. «No necesito que alguien me enseñe cómo hacerlo». Ricardo se limitó a encogerse de hombros, su gesto habitual de desestimar sus sentimientos. «Lo que tú digas, pero recuerda lo que te he dicho. Y piensa en lo mejor para Gaby». Violeta se acostó aquella noche con el corazón encogido y una sensación de temor acechando en los bordes de su mente. Algunos de sus instintos le gritaban que algo iba muy, muy mal. Esa noche, cuando Gaby por fin se durmió, Violeta yacía en la cama junto a Ricardo, que roncaba,
y las lágrimas que había estado conteniendo todo el día por fin se derramaron. Lloró por la mujer que una vez había sido, por los sueños que tenía para su matrimonio, por el futuro que ahora parecía tan sombrío e incierto. Y sin embargo, cuando por fin se durmió, su último pensamiento fue para su hija, la pequeña criatura que dependía completamente de ella, que la admiraba con total confianza y amor incondicional. Por el bien de Gaby tenía que encontrar fuerzas. Por el bien de Gaby tenía que ser más fuerte de lo que nunca había sido en su vida. El estanque del Parque Central de Puerto Córdoba reflejaba el cielo gris cubierto de nubes, dándole al agua un tono acerado. Violeta estaba sentada en un banco, sosteniendo a Gaby en su regazo mientras el bebé de 4 meses observaba con interés un grupo de patos que nadaban cerca de la orilla. Violeta tenía los hombros tensos, como si cargara con un peso invisible. Las ojeras se habían convertido en un rasgo permanente de su rostro, como nuevas arrugas en el entrecejo fruto de la preocupación constante. «¡Violeta!», la llamó una voz familiar. Levantó la vista y vio a su amiga, Claudia Margarita Ortega, caminando hacia ella por el parque. Claudia y Violeta eran amigas desde la infancia, habían crecido en el mismo barrio y habían ido al mismo colegio. A diferencia de Violeta, que se casó joven, Claudia estaba centrada en su carrera, trabajando como enfermera en el mismo hospital donde nació Gaby. Claudia se acercó al banco. Su cara se iluminó con una sonrisa al ver a Gaby. «Ahí está mi niña favorita», exclamó, inclinándose para darle un beso en la mejilla. Luego dirigió su atención a Violeta y su sonrisa se desvaneció. «Tienes un aspecto horrible». Violeta intentó sonreír, pero le salió más bien una mueca. «Gracias, Claudia. Siempre puedo contar con tu sinceridad». Claudia se sentó a su lado, con los ojos llenos de preocupación. «Hablo en serio, Vio. Has adelgazado, ¿y esas ojeras? ¿Duermes algo?». Violeta se encogió de hombros mirando a Gaby, que había empezado a revolverse en su regazo. «Cuando puedo». Gaby seguía despierto toda la noche. Eso era solo una parte de la verdad. Incluso cuando Gaby dormía, Violeta a menudo permanecía despierta, con los pensamientos arremolinados en torno a 1000 preocupaciones y temores. Miedo a no ser suficientemente buena madre, miedo a que Ricardo levantara la mano contra ella, miedo a que una mañana se despertara y descubriera que Gaby había desaparecido. «¿Y cómo estaba Ricardo?», preguntó Claudia, con un tono neutro, pero Violeta podía oír la insinuación. A Claudia nunca le había gustado Ricardo. Lo consideraba demasiado controlador, demasiado dominante, pero respetó la decisión de Violeta y se guardó sus verdaderos pensamientos. «Él es igual», contestó Violeta sin querer entrar en detalles. «Trabaja mucho». Murmuró Claudia, obviamente no convencida. «¿Y su hermana? ¿Sigue molestando?». Violeta se mordió el labio, indecisa. A veces pensaba que sus temores sobre Serafina no eran más que paranoia, acentuada por su depresión y agotamiento. Otras veces estaba convencida de que ocurría algo siniestro, algo que no podía explicar. «Serafina, viene a menudo», dijo Violeta, eligiendo las palabras con cuidado. «Trae cosas para Gaby, la ayuda. Debería estarle agradecida». «¿Pero?», preguntó Claudia, siempre presintiendo lo indecible. Violeta suspiró, sintiendo que la pesadez de su pecho se aflojaba un poco por el simple hecho de expresar sus temores. Pero hay algo raro en lo que siente por Gaby. Siempre quiere abrazarla, siempre la llama mi tesoro o mi princesa. A veces, cuando mira a Gaby, tiene una expresión casi hambrienta. Claudia frunció el ceño, reflexionando sobre las palabras de Violeta. «Bueno, hace mucho tiempo que quiere tener hijos, ¿no? Y no puede tener ninguno propio. A lo mejor es que está muy unida a su sobrina». «Tal vez», asintió Violeta, pero algo en su tono sugería que no estaba convencida. Gaby empezó a llorar, con la carita arrugada por la incomodidad. Violeta comenzó inmediatamente a calmarla, meciéndola suavemente y tarareando la canción de cuna que su propia madre le había cantado. Claudia vio cómo el rostro de Violeta se suavizaba al mirar a su hija. El amor en sus ojos era evidente. «Eres una buena madre, Vio», dijo Claudia en voz baja. «No dejes que nadie te haga pensar lo contrario». A Violeta se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo intento», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Pero a veces siento que me ahogo. Ricardo siempre me está criticando, diciendo que no hago lo suficiente, que la casa no está lo bastante limpia, que la cena no es lo bastante buena. Y ahora Serafina…». Se quedó callada.
sin saber cómo expresar el vago malestar que sentía. ¿Serafina qué?, preguntó Claudia. No lo sé, admitió Violeta. A veces siento que quiere alejar a Gaby de mí. Parece una locura, lo sé. Claudia puso su mano en el hombro de Violeta. Su tacto era reconfortante. No es una locura, Vio. El instinto maternal existe por algo. Si algo no parece estar bien, probablemente lo esté. Violeta se sintió aliviada de que alguien la creyera, que no tachara sus temores de paranoia o depresión posparto. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Claudia se lo pensó un momento. En primer lugar, tienes que cuidarte. Pareces agotada, Vio. Tienes que comer bien y descansar cuando Gaby duerme. Hizo una pausa. Y quizá deberías hablar con alguien, profesionalmente, sobre cómo te sientes. Violeta negó con la cabeza. Ricardo nunca lo aceptaría. Cree que los psicólogos son para los locos. Y no podemos permitírnoslo. La conversación se vio interrumpida por el timbre del teléfono de Violeta. Violeta lo sacó del bolsillo, miró la pantalla, y al ver el nombre de Ricardo, sus hombros se tensaron. «Tengo que cogerlo», dijo pulsando el botón de recepción. «¿Hola? ¿Dónde estás?». La voz de Ricardo era áspera, sin saludo. «En el parque con Claudia», respondió Violeta intentando mantener la calma. «Te dije esta mañana que había quedado con ella». «No lo recuerdo», dijo Ricardo con tono acusador. «En cualquier caso, tienes que irte a casa. Serafina vino a ver a Gaby y tú no estás». Violeta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Está Serafina? ¿En nuestra casa?». «Claro», dijo Ricardo, como si fuera lo más natural del mundo. «Le dije que podía esperar a que volvieras». «¿Le diste la llave?», preguntó Violeta con voz alarmada. Por un momento se hizo el silencio. «Sí», dijo por fin Ricardo con tono defensivo. «Es mi hermana, Violeta. No te pongas dramática». Violeta cerró los ojos, tratando de controlar el repentino pánico que se apoderó de ella. «Volveré en 20 minutos», dijo, y colgó sin esperar respuesta. Cuando llegó a casa, caminando deprisa por las calles polvorientas con Gaby en brazos, Violeta encontró a Serafina sentada en el salón como si fuera su casa. Se levantó cuando Violeta entró y sus ojos se fijaron inmediatamente en la niña. «Aquí estás», dijo Serafina con voz dulce. «He echado mucho de menos a mi pequeña Gaby». Violeta sintió que sus brazos se estrechaban involuntariamente alrededor de su hija. «Serafina», dijo, tratando de mantener la voz neutra. «No sabía que tenías llave de nuestra casa». Serafina no le dio importancia. «Ricardo me la dio por si acaso. Ya sabes, en caso de emergencia». Extendió las manos. «Déjame cogerla. Debes de estar cansada después del paseo». Violeta no quería delatar a Gaby, pero temía montar una escena. Con evidente reticencia, dejó que Serafina cogiera al bebé, observando cómo la mujer acunaba a Gaby contra su pecho, con una expresión de triunfo en el rostro. «Es tan hermosa», murmuró Serafina meciendo a Gaby, «y cada día se parece más a mí, ¿verdad? Creo que tenemos los mismos ojos». Violeta apretó los dientes, conteniendo una objeción. Gaby no se parecía a Serafina. Tenía los ojos de Violeta, la forma de la cara de Violeta. Pero ya había oído antes a Serafina hacer comentarios de ese tipo, como si tratara de establecer alguna conexión biológica con la niña que no existía. «Se parece a sí misma», dijo Violeta con firmeza. «Es Gaby». Serafina la miró con dureza antes de volver a su agradable máscara habitual. «Claro que sí, pero todos los niños se parecen un poco a sus tíos, ¿no? Son los genes de la familia». Violeta no contestó, sino que se dirigió a la cocina para poner la tetera. Necesitaba algo que le mantuviera las manos ocupadas, o temía arrebatar a Gaby de las manos de Serafina. Serafina la siguió, aún con Gaby en brazos. «Por cierto», dijo, con un tono repentinamente despreocupado, «estaba pensando en llevarme a Gaby a mi casa 1 o 2 noches, para que descanses un poco. Parece que lo necesitas». Violeta sintió un escalofrío. «No», dijo, con más fuerza de la que pretendía. «Gracias, pero no. Gaby es demasiado joven para pasar la noche lejos de mí». El rostro de Serafina se tensó un instante, antes de recuperar su sonrisa habitual. «Bueno, quizá cuando sea un poco mayor. Piénsalo. A Ricardo y a ti os vendría bien pasar algún tiempo juntos». La idea de pasar tiempo a solas con Ricardo no le pareció atractiva a Violeta. Su matrimonio se había convertido en los últimos meses en una serie de críticas y silencios tensos. Pero se limitó a asentir, deseosa de poner fin a la conversación.
Serafina se quedó varias horas más, monopolizando a Gaby, dándole baile a Violeta sobre cómo llevar mejor la casa y al bebé, haciendo comentarios que parecían útiles en apariencia, pero que siempre encerraban un resquemor. Cuando por fin se marchó, Violeta se sentía como una cuerda tensa, a punto de romperse al menor roce. Ricardo volvió a casa poco después, cansado tras un largo día de viaje. Notó la ropa doblada, los platos limpios, y sus cejas se alzaron con sorpresa. «Has estado ocupada», dijo, pero había un matiz de sospecha en su voz, como si no creyera que ella fuera capaz de tanta productividad. «Serafina ayudó», dijo Violeta, no queriendo mentir. Ricardo asintió, como si eso lo explicara todo. «Es maravillosa mi hermana, siempre dispuesta a ayudar». Violeta inspiró profundamente, decidida a sacar el tema de la llave. «Ricardo, ¿por qué le diste a Serafina la llave de nuestra casa sin hablarlo conmigo?» Ricardo la miró con dureza. «Porque es mi hermana y confío en ella, ¿verdad que sí?» Violeta apartó la mirada. No quería empezar una discusión, pero tampoco quería mentir. «Es que creo que deberíamos haber hablado de esto juntos. Esta es nuestra casa, nuestra intimidad». Ricardo resopló. «Estás dramatizando demasiado, como siempre. Serafina es parte de la familia. Y ayuda, más de lo que quieres admitir. He visto cómo la miras a veces, como si fuera una especie de villana. Solo intenta ayudar, Violeta». Violeta apretó los puños, sintiendo cómo crecía su frustración. «Sé que intenta ayudar», dijo, tratando de mantener la calma. «Pero hay límites, Ricardo, y no creo que...» «¿Límites?», interrumpió Ricardo, alzando la voz. «¿Qué límites? Ella es su familia, quiere a Gaby. ¿Qué tiene eso de malo?» «Ese no es el punto», insistió Violeta. «El punto es que ella viene a nuestra casa cuando no estamos aquí, comentando cómo dirijo el hogar, cómo estoy criando a nuestra hija. Se ha ofrecido a quedarse con Gaby esta noche, Ricardo. Es un bebé de 4 meses. No debería pasar la noche lejos de mí». Ricardo se encogió de hombros con rostro impenetrable. «Quizá deberías haberla dejado. Últimamente pareces un cadáver andante, la verdad. Un poco de sueño te vendría bien». Violeta se le quedó mirando, asombrada de su despreocupación, de su voluntad de renunciar a su hijita solo para poder dormir. «No», dijo con la voz más firme que nunca. «Gaby no dormirá en casa ajena, ni ahora ni pronto». Ricardo la miró largamente. Algo calculador brilló en sus ojos. «Ya veremos», dijo al fin, con un tono ominosamente tranquilo. «Ya veremos». Las semanas siguientes aumentaron la tensión en el hogar de los Palacios. Ricardo se volvió más distante, pasaba aún más tiempo fuera de casa, aparentemente trabajando, aunque Violeta sospechaba que simplemente evitaba estar con ella. Serafina, por su parte, se convirtió en una presencia aún más constante, apareciendo casi todos los días, siempre con un regalo para Gaby, siempre con una untita de ayuda que Violeta sentía que no podía rechazar sin repercusiones. Un día, cuando Gaby tenía casi 6 meses, Serafina llegó con una pequeña pulsera de plata. «Para mi princesa», dijo colocándosela a Gaby en la muñeca. «Había pertenecido a nuestra madre. Ella habría querido que la tuvieras, Gaby». Violeta miró la pulsera sintiéndose vagamente incómoda. «Es un poco grande para ella, ¿no? Y me preocupa que se ahogue si se le resbala». «Oh, no se caerá», le aseguró Serafina, aunque la pulsera colgaba claramente de la diminuta muñeca de la niña. «Y es simbólico, ¿sabes? Establece su conexión con nuestra parte de la familia». Violeta quiso objetar, pero algo en los ojos de Serafina la detuvo. Había algo parecido a un desafío, como si esperara que Violeta se resistiera, casi deseando que lo hiciera. «Quizá podríamos guardárselo hasta que fuera mayor», sugirió Violeta, intentando llegar a un acuerdo. «No», dijo Serafina con voz repentinamente dura. «Hay que ponérselo. Así se mantienen las tradiciones». Violeta sintió que le subía la ira, pero la reprimió. No quería discutir, no quería que Serafina corriera a quejarse a Ricardo de lo desagradecida que había sido o de lo mal que había educado a su hija. «De acuerdo», dijo, pero en cuanto Serafina se marchó aquel día, le quitó la pulsera de la mano a Gaby y la escondió en un cajón. Al día siguiente, cuando Serafina entró y vio que la pulsera había desaparecido, sus ojos se entrecerraron y su sonrisa se endureció. «¿Dónde está la pulsera?», preguntó con voz ligera, pero con un matiz peligroso. «Oh», dijo Violeta fingiendo sorpresa. «Se me habrá caído. Voy a buscarlo». «Hazlo», dijo Serafina con tono áspero. «Es importante, muy importante».
Fue un pequeño acto de resistencia, pero dio a Violeta una sensación de control que no había sentido en mucho tiempo. Le había dicho a Ricardo que la pulsera se había perdido y él se había limitado a encogerse de hombros, sin preocuparse realmente por una joya que supuestamente era una reliquia familiar. Pero otros conflictos no se resolvieron tan fácilmente. Serafina empezó a insistir en llevar a Gaby de Bayes, primero durante 1 hora más o menos, luego toda la mañana y después todo el día. Violeta se resistía, buscando excusas. Gaby necesitaba comer, o estaba un poco resfriada, o simplemente no era el día adecuado. Ricardo se sentía cada vez más frustrado por su resistencia. ¿Por qué no dejas que Serafina te ayude?, le preguntó exigente una tarde, después de que Violeta rechazara una vez más la oferta de su hermana de llevarse a Gaby todo el día. Siempre te quejas de que estás cansada, pero cuando alguien te ofrece ayuda, te niegas. No estoy rechazando ayuda, se defendió Violeta. Es que... Se detuvo sin saber cómo expresar sus temores sin sonar paranoica. Es que prefiero estar con Gaby. Yo soy su madre, y Serafina es su tía, se defendió Ricardo. Ella quiere a Gaby, y sabe lo que hace, Violeta. A diferencia de ti, ella tiene experiencia con niños. ¿Qué experiencia?, preguntó Violeta confundida. Hasta donde ella sabía, Serafina nunca había tenido hijos propios, ni había trabajado profesionalmente con niños. Ricardo guardó silencio un segundo, como si se diera cuenta de que había dicho algo que no debía. Tiene sobrinos del otro lado de la familia, dijo, pero había algo poco convincente en su voz. Violeta frunció el ceño. No recordaba que Serafina hubiera mencionado nunca a otros sobrinos. De hecho, que ella supiera, el exmarido de Serafina no tenía hermanos ni hermanas. El dulce olor de la cera derritiéndose llenaba el pequeño salón de la casa de los Palacios. Violeta miró a su hija sentada en una silla alta, con una suave sonrisa. El vestidito rosa de Gabriela ya estaba manchado de crema, y sus mejillas regordetas mostraban restos de chocolate. Delante de ella había una pequeña tarta con una sola vela, cuya luz atrajo la atención de la pequeña. «Feliz cumpleaños, mi niña preciosa», susurró Violeta, inclinándose para besar a su hija en lo alto de la cabeza. 1 año. Había pasado 1 año entero desde que Gaby había nacido. 365 días de noche sin dormir, cólicos, la primera sonrisa, el primer diente, los primeros pasos tentativos, aferrada a los brazos de su madre. Violeta miraba a su hija, sintiendo que su corazón rebosaba de un amor tan fuerte que a veces sentía que no podía sostenerse en pie. Ricardo se hizo a un lado, cruzando los brazos sobre el pecho. Su rostro permanecía impenetrable como de costumbre, pero algo parecido al orgullo brilló en sus ojos al mirar a su hija. «Ha crecido», dijo, y había sorpresa en su voz, como si acabara de darse cuenta de que su hija ya no era una diminuta recién nacida. «Sí», asintió Violeta, luchando por contener las lágrimas. Había sido un día muy emotivo para ella, lleno de alegría y orgullo, pero también de melancolía y miedo. Hace 1 año tenía tantas esperanzas en el futuro, tantos planes, y ahora a menudo se sentía prisionera en su propia casa, constantemente vigilada y criticada, constantemente protegiendo a su hija de... ¿De qué? No podía asegurarlo, pero había algo en la forma en que Serafina miraba a Gaby, en la forma en que la abrazaba, que inquietaba a Violeta. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Ricardo fue a abrir, y un momento después Serafina entró en la habitación, cargada de regalos. «¿Dónde está mi princesa?», cantó, ignorando a Violeta y dirigiéndose directamente a Gaby. «Feliz cumpleaños, tesoro mío». Dejó los regalos sobre la mesa y levantó a Gaby de la silla, limpiándole el chocolate de la cara con el pañuelo. «Mírate, toda sucia. La tía Serafina te limpiará». Violeta sintió que la irritación crecía en su interior. «Yo puedo hacerlo, Serafina», dijo tendiéndole las manos a su hija. «Es solo un poco de chocolate. Hoy es su cumpleaños». Serafina se lo entregó de mala gana, con una sonrisa tensa. «Por supuesto», dijo. «Pero ya sabes que el chocolate puede estropear un vestido tan bonito». «El vestido se puede lavar», respondió Violeta con sencillez, acercando a Gaby a ella. La niña se acercó a su madre y la abrazó por el cuello con un afecto confiado que hizo que a Violeta se le apretara el corazón. Serafina las observó. Algo frío y calculador brilló en sus ojos. «Bueno», dijo, volviéndose hacia su hermano. «¿Has apagado ya la vela?» «Espero que no. No me gustaría perdérmela». «Te estábamos esperando», contestó Ricardo.
con una voz sorprendentemente suave. Rara vez utilizaba ese tono cuando hablaba con Violeta, incluso en los mejores momentos de su matrimonio. Se reunieron alrededor de una pequeña tarta, y Serafina insistió en hacerse unas cuantas fotos. En cada foto, se colocaba junto a Gaby, cogiéndole de la mano o ajustándole el vestido, como si se colocara en posición de madre. Cuando llegó el momento de soplar la vela, Serafina cogió a Gaby en brazos. «Vamos, cariño, apaga la vela. La tía Serafina te ayudará». Violeta vio cómo apagaban la llama juntas, cómo Serafina abrazaba a Gaby como si fuera su hija, su fiesta, su momento. Violeta se sintió como una extra en la fiesta de cumpleaños de su propia hija, apartada por Serafina que ocupaba el centro del escenario. Después de la tarta, llegó la hora de los regalos. Violeta y Ricardo habían regalado a Gaby algunos juguetes sencillos, libros y ropa nueva, lo que podían permitirse con su modesto presupuesto. Pero los regalos de Serafina los eclipsaban. Una casa de juguete cara, joyas infantiles, vestidos que parecían demasiado lujosos para una niña. «Es demasiado, Serafina», dijo Violeta mirando la montaña de regalos. «No deberías haber gastado tanto». «Nada es demasiado para mi Gaby», contestó Serafina, haciendo especial hincapié en la palabra «watch». «Además, tengo un buen trabajo y no tengo otros gastos. Puedo permitirme mimarla». Violeta notó que Ricardo miraba los regalos de su hermana con una expresión que no lograba descifrar. Había admiración, sí, pero también algo parecido a la culpa, como si se sintiera inferior ante la generosidad de Serafina. «Aún así», insistió Violeta, «es demasiado pequeña para entender el valor de las cosas. Le gustan tanto los juguetes sencillos como los caros». «Tal vez», dijo Serafina con una leve sonrisa, «pero ya crecerá y notará la diferencia. Y sabrá quién se preocupa realmente de que ella tenga lo mejor». Había un matiz en las palabras de Serafina que a Violet no se le escapó. Era una comparación obvia. Serafina, la tía generosa que le daba a Gaby todo lo mejor, frente a Violeta y Ricardo, que solo podían ofrecer regalos modestos. Los festejos continuaron, pero el ambiente se volvió tenso. Violeta intentaba mantener una sonrisa por el bien de su hija, pero el malestar crecía en su interior. Algo en el comportamiento de Serafina hoy era más abiertamente posesivo, más abiertamente manipulador. Cuando Gaby empezó a bostezar, cansada de tanto ajetreo, Violeta la cogió en brazos. «Creo que es hora de que alguien se eche una siesta», dijo, dirigiéndose al dormitorio. «Yo puedo arroparla», se ofreció enseguida Serafina, que fue a coger a la niña. «No, está bien», dijo Violeta con firmeza. «Lo haré yo misma». Se marchó antes de que Serafina pudiera objetar, llevando a su adormilada hija al silencioso dormitorio. Colocó a Gaby en su cuna, le tarareó una suave nana y le acarició el pelo oscuro hasta que la niña se durmió. Esos eran los momentos que Violeta más apreciaba, los momentos íntimos y tranquilos con su hija, cuando el mundo entero se reducía a ellas dos y todas las preocupaciones desaparecían, aunque solo fuera por un rato. Cuando volvió al salón, Ricardo y Serafina hablaban en voz baja. Se habían callado cuando ella entró, y algo de culpabilidad se reflejaba en sus rostros. «¿De qué hablaban?», preguntó Violeta, sintiendo que la alarma crecía en su interior. «De nada en particular», contestó Ricardo rápidamente, demasiado rápidamente. Serafina sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Le estaba diciendo a Ricardo que tenía que irme. Mañana tengo una reunión temprano». Se levantó, recogiendo su bolso. «Ha sido un día precioso. Me alegro de haber podido estar aquí para mi dulce sobrina». Cuando Serafina se marchó, Violeta empezó a limpiar los restos del banquete, doblando regalos, recogiendo platos y vasos. Ricardo se sentó en una silla observándola con expresión pensativa. «Serafina es muy generosa», dijo al fin. «Todos estos regalos...» «Sí», asintió Violeta sin levantar la vista de su trabajo. «Muy generosa. Adora a Gaby», continuó Ricardo. «Haría cualquier cosa por ella». Violeta se paralizó. Algo en su tono la hizo levantar la cabeza. «¿Qué quieres decir, Ricardo?». Él se encogió de hombros, desviando la mirada. «Nada. Solo es un hecho». Pero Violeta no podía evitar la sensación de que había algo más detrás de sus palabras, algo que aún no comprendía del todo. Durante las semanas siguientes, Serafina insistió aún más en su deseo de pasar tiempo con Gaby. Se presentaba en su casa casi a diario, siempre con un regalo nuevo, siempre con una razón por la que debía llevar a Gaby a pasear o a pasar el día en su casa. Podría enseñarle el parque, decía. El aire fresco le vendría bien. «Oh, hay nuevas crías de llama en el zoo»,
A Gaby le encantarán. O, tengo juguetes nuevos para ella en casa y le he preparado su puré favorito de manzanas y peras. Violeta ponía excusas, lo aplazaba, pero la presión era cada vez mayor. Empezó a notar cómo Serafina creaba pequeños rituales con Gaby, canciones especiales que solo le cantaba a ella, juegos especiales a los que jugaban. Era como si estuviera creando su propio mundo con la niña, un mundo del que Violeta estaba excluida. Un día, cuando Gaby tenía unos 13 meses, Serafina entró en casa con una caja grande. ¿Qué es?, preguntó Violeta, viendo cómo Serafina dejaba la caja sobre la mesa de la cocina. Solo unas cosas para Gaby, respondió Serafina mientras abría la caja. Dentro había ropa de bebé, juguetes, biberones y hasta chupetes. Pero todo estaba nuevo, sin abrir. ¿Para qué necesita todo esto?, preguntó Violeta confundida. Gaby ya tenía todo lo que necesitaba y hacía tiempo que los chupetes se le habían quedado pequeños. Para que se quede conmigo, claro, dijo Serafina, como si fuera lo más obvio del mundo. Pensé que sería más fácil tener mis propias cosas en casa que tener que hacer y deshacer la maleta todo el tiempo. Violeta la miró, atónita. Serafina, Gaby no se quedará contigo. Es demasiado pequeña para pasar la noche lejos de mí. El rostro de Serafina se tensó y su sonrisa desapareció. No es tan pequeña, Violeta. Muchos niños de su edad pasan la noche con los abuelos u otros parientes. Eso es normal. Tal vez para algunos niños, dijo Violeta, tratando de hablar con calma, aunque la ansiedad crecía en su interior. Pero Gaby aún no está preparada. Nunca ha estado tanto tiempo lejos de mí. ¿Y de quién es la culpa?, preguntó Serafina con voz dura. La estás atando demasiado a ti, Violeta. No es sano. Violeta sintió que sus mejillas se enrojecían de rabia y vergüenza. Soy su madre, Serafina. Claro que estamos unidas. Es normal. Hay una diferencia entre el afecto sano y la obsesión, dijo Serafina con tono áspero. No le haces un favor protegiéndola del mundo. No la estoy protegiendo del mundo, replicó Violeta, con la voz temblorosa por la emoción. Creo que es demasiado joven para pasar la noche fuera de casa. Serafina abrió la boca para replicar, pero la interrumpió el ruido de la puerta al abrirse. Ricardo llegó a casa antes de lo habitual, con el ceño fruncido al entrar en la cocina. ¿Qué pasa aquí?, preguntó mirando las caras tensas de las mujeres. Nada, dijo Violeta rápidamente. No quería montar una escena delante de él. Sabía que probablemente se pondría de parte de su hermana, como siempre hacía. Pero Serafina no estaba de humor para echarse atrás. Solo intentaba explicarle a Violeta que a Gaby le vendría bien pasar algún tiempo conmigo, dijo volviéndose hacia su hermano. He traído algunas cosas para que se quede conmigo, pero Violeta cree que aún es demasiado joven. Ricardo desvió la mirada de su hermana a su mujer. Algo ilegible brilló en sus ojos. Podemos hablar de esto más tarde, dijo al fin. Estoy cansado. Serafina parecía decepcionada, pero asintió, cerrando la caja. Por supuesto, hermano, podemos hablar más tarde. Lanzó una última mirada a Violeta, con algo amenazador en los ojos, antes de alejarse. Cuando se fue, Violeta intentó hablar con Ricardo. Ricardo, no creo que Gaby esté preparada para pasar la noche en casa de Serafina. Nunca ha estado tanto tiempo lejos de mí. Podría ser traumático para ella. Ricardo suspiró, frotándose la frente como si le doliera la cabeza. Violeta, estás exagerando. Serafina tiene razón. Muchos niños pasan la noche lejos de sus padres a esa edad. No es el fin del mundo. Pero la mayoría de los niños conocen a las personas con las que se quedan, insistió Violeta. Gaby solo ve a Serafina un par de veces a la semana, y siempre en mi presencia. No está acostumbrada a estar sola con ella. Es mi hermana Violeta, dijo Ricardo con voz más dura. No es una desconocida. Lo sé, pero... Violeta se quedó callada sin saber cómo expresar su preocupación, sin parecer paranoica. ¿Cómo podía explicarle el extraño comportamiento de Serafina, la mirada posesiva de sus ojos cuando miraba a Gaby, la forma en que intentaba crear su propio vínculo especial con la niña? ¿Pero qué?, preguntó Ricardo. Violeta respiró hondo. Pero no creo que esté bien. Hay algo extraño en lo que Serafina siente por Gaby. Está demasiado apegada a ella, demasiado obsesionada. ¿No te das cuenta? El rostro de Ricardo se endureció, sus ojos se volvieron fríos. ¿Qué tratas de decir, Violeta? ¿Que mi hermana es una loca, que quiere hacerle daño a nuestra hija? No, claro que no, se apresuró a decir Violeta, aunque una parte de ella temía algo así. Solo digo que su apego a Gaby parece malsano. Malsano,
repitió Ricardo con voz llana. Serafina quiere a Gaby. Quiere pasar tiempo con ella. ¿Qué tiene eso de malsano? No es solo amor, trató de explicar Violeta. Es casi como si pensara que Gaby es su propia hija. Ricardo la miró largamente. Algo brilló en sus ojos, algo como culpa o miedo, antes de que su rostro volviera a ser impenetrable. Estás cansada, Violeta. No piensas con claridad. Serafina solo intenta ayudarnos, darte un respiro. Deberías estar agradecida. No necesito separarme de mi hija, dijo Violeta con la voz temblorosa por la emoción. No quiero que pase la noche en casa de Serafina. Se acabó la discusión. Se volvió para irse, pero Ricardo la agarró del brazo y la detuvo. No, no es el final, dijo con voz grave y peligrosa. No eres la única madre de Gaby, Violeta. Yo también tengo algo que decir. Violeta le soltó la mano y se masajeó la muñeca. Si crees que voy a dejar que nuestra hija de 1 año pase la noche fuera de casa solo porque tu hermana quiere, te equivocas, dijo sorprendida de su propia osadía. Soy su madre, y digo que no. Ricardo la miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Puede que te arrepientas, Violeta, dijo al fin, con voz tranquila pero amenazadora. Puede que te arrepientas de verdad. En los días siguientes, la tensión en la casa se hizo casi insoportable. Ricardo apenas hablaba con Violeta y pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Serafina seguía viniendo, con la sonrisa tensa y la mirada fría cuando miraba a Violeta. Traía cada vez más regalos para Gaby. Hablaba de tener una habitación entera en casa preparada para ella, llena de juguetes y libros. Algún día la verás, le dijo a Gaby, ignorando a Violeta. Vivirás allí conmigo y nos divertiremos mucho juntas. A Violeta se le heló la sangre en las venas. No era solo un deseo de pasar tiempo con su sobrina. Sonaba casi como una promesa, un plan. Violeta empezó a tomar precauciones. Mantenía a Gaby cerca de ella. Rara vez la dejaba sola en la habitación con Serafina. Encontraba razones para evitar actos a los que Serafina pudiera asistir, diciendo que Gaby no se encontraba bien o que ya tenían planes. Dejó de dejar las llaves de casa en un lugar visible, temiendo que Serafina hiciera una copia si no la había hecho ya. Un día Ricardo la sorprendió cambiando la cerradura de la puerta principal. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz áspera por la sorpresa. Violeta dio un respingo. No esperaba que volviera tan temprano. La cerradura vieja se atascaba, mintió sin mirarle a los ojos. Pensé que debía cambiarla antes de que nos quedáramos encerrados dentro o fuera. Ricardo la observó, con los ojos entrecerrados. ¿Y no se te ocurrió hablarlo antes conmigo? No pensé que fuera para tanto, dijo Violeta mientras seguía trabajando. Es solo un castillo. Solo un castillo, repitió Ricardo, con la voz peligrosamente baja. ¿Y le vas a dar una llave nueva a Serafina? Violeta se quedó paralizada y se volvió lentamente para mirarle. No, dijo con sinceridad. No voy a hacerlo. Se miraron durante un largo rato y entre ellos se produjo un silencioso entendimiento. Violeta sabía que sus acciones eran un flagrante acto de rebeldía, un desafío directo a su autoridad y a los deseos de su hermana. Pero no podía arrepentirse. Su instinto de proteger a su hija era más fuerte que su miedo a la ira de su marido. Hablaremos de esto más tarde, dijo finalmente Ricardo, con la voz llena de rabia contenida. Cuando Gaby esté dormida. Violeta asintió, volviendo a su trabajo. Le temblaban las manos, pero estaba decidida a terminar la tarea. Pasara lo que pasara después, al menos sabía que Serafina ya no podría entrar en su casa a su antojo. La conversación resultó ser más bien un monólogo, con Ricardo gritando y maldiciendo, acusando a Violeta de paranoica, de desagradecida, de intentar arruinar la relación con su hermana. Violeta escuchaba en silencio, sin ofrecer excusas, sin intentar defenderse. Sabía que sería inútil. Hacía tiempo que Ricardo había dejado de escucharla. Al día siguiente, Serafina llegó como de costumbre con un nuevo regalo para Gaby. Frunció el ceño cuando su llave no encajó en la cerradura y llamó a la puerta con evidente fastidio. ¿Una cerradura nueva?, preguntó cuando Violeta abrió la puerta, con voz dulce pero ojos fríos. La vieja se atascaba, respondió Violeta, repitiendo la mentira que le había contado a Ricardo. «Qué oportuno», dijo Serafina mientras entraba en la casa junto a Violeta. «Supongo que mi nueva llave se habrá perdido en el correo». «Aún no he hecho una copia», dijo Violeta mientras cerraba la puerta. No había tiempo para eso. Serafina la miró fijamente evaluándola. «¿Sabe Ricardo de tus pequeños
¿Cambios? Por supuesto, respondió Violeta mirándola fijamente. No le oculto nada a mi marido. Era una verdad a medias. Ricardo sabía lo del castillo, sí, pero Violeta dudaba de que comprendiera del todo sus motivos. O quizá lo entendía demasiado bien, y no quería admitirlo. Murmuró Serafina, claramente poco convencida. Bueno, espero que me hagas una copia pronto. Me gustaría poder pasarme cuando no estés en casa, en caso de emergencia. ¿Qué tipo de emergencia?, preguntó Violeta, con la voz más aguda de lo que pretendía. Serafina sonrió, una sonrisa fría y calculadora que no tocó sus ojos. Nunca se sabe, dijo despreocupada. Es mejor estar preparado para todo. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de la casa de los Palacios, creando una melodía sombría que acompañaba el silencio del interior. Violeta estaba sentada en el suelo de la habitación de los niños, mirando a Gaby jugar con cubos de madera. La niña había aprendido a colocar los unos encima de otros, creando torres desvencijadas, que luego disfrutaba destruyendo a carcajadas. Cada vez que los cubos caían, Gaby alzaba sus grandes ojos marrones hacia su madre, esperando su reacción, y Violeta, obediente, sonreía y aplaudía, aunque sus pensamientos estaban muy lejos. La tensión en la casa se había vuelto casi insoportable en las últimas semanas. Ricardo, siempre frío y crítico, ahora apenas le dirigía la palabra, salvo órdenes cortas y tajantes o comentarios críticos. Serafina, aunque su nueva llave nunca llegó a materializarse, seguía acudiendo a diario, cada vez más insistente en sus intentos de llevarse a Gaby. Violeta se sentía como una fortaleza sitiada, defendiéndose constantemente a sí misma y a su hija de una amenaza invisible pero tangible. Su sueño era superficial e intranquilo. Se despertaba al menor ruido, segura de que alguien había venido a llevarse a Gaby. Casi no tenía apetito. Se obligaba a comer solo para mantener las fuerzas necesarias para cuidar de su hija. Su cuerpo, nunca recuperado del todo del parto, había adelgazado aún más. Sus pómulos sobresalían de su pálido rostro. Sus ojos parecían demasiado grandes, demasiado brillantes, por la constante preocupación. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Ricardo rara vez volvía a casa tan temprano. Normalmente trabajaba hasta altas horas de la noche y solo entraba para comer y dormir, sin prestar apenas atención a su mujer ni a su hija. «Violeta», llamó, y su voz resonó en la pequeña casa. «En la guardería», respondió ella, sin mirar a la puerta, concentrada en cambio en Gaby, que había empezado a construir una nueva torre. Los pesados pasos de Ricardo se acercaban por el pasillo, y un momento después estaba de pie en el umbral de la puerta, con su figura llenando el espacio. Violeta levantó la vista y vio algo en su expresión, una seguridad, una determinación, que le hizo sentir un nudo en el estómago. Ricardo entró en la habitación y se sentó en una pequeña silla de niño, en la que parecía ridículamente grande. Miró a Gaby con una expresión que Violeta no supo descifrar. Había ternura, sí, pero también algo parecido al pesar, como si ya la echara de menos. «Tenemos que hablar», dijo finalmente, levantando los ojos para encontrarse con la mirada de Violeta. «¿Sobre qué?», preguntó ella, aunque algo en su interior ya gritaba en advertencia. El instinto de una madre que presiente el peligro que corre su hijo. Ricardo respiró hondo, como preparándose para algo difícil. «Sobre Gaby», dijo, con una voz inesperadamente suave, «y sobre Serafina». Violeta sintió que sus músculos se tensaban, que toda su postura cambiaba de madre cansada a protectora. «¿Qué pasa con ellos?», preguntó con voz tranquila pero firme. Ricardo la miró durante un largo instante, como si estuviera evaluando, sopesando algo en su mente. «Violeta», dijo al fin, «debes saber que quiero a mi hija». «Por supuesto», dijo ella, aunque, para ser sincera, rara vez veía pruebas de ese amor. Ricardo rara vez pasaba tiempo con Gaby, rara vez la abrazaba, rara vez la miraba directamente. «Y quiero lo mejor para ella», continuó. «Lo mejor de verdad». Violeta sintió un escalofrío al oír aquellas palabras. «Yo también», dijo, acercando a Gaby a ella en un movimiento instintivo. Ricardo se percató del gesto y entrecerró los ojos. «Serafina», dijo cambiando de dirección, «siempre ha querido tener hijos. Tú lo sabes». «Sí», dijo Violeta con cautela, sin saber a dónde quería llegar. «Muchas mujeres lo desean. Pero ella no puede tener los suyos», dijo Ricardo. Su cuerpo no se lo permite». Violeta asintió con la cabeza.
sin entender el sentido de la conversación. Es triste, dijo. Pero muchas mujeres no pueden tener hijos. Algunas adoptan. La adopción es cara, dijo Ricardo, con voz repentinamente dura. Y difícil, sobre todo para una mujer soltera. Violeta seguía sentada en el suelo con Gaby pegada a su costado. Ricardo se cernía sobre ellos en una pequeña silla. Algo estaba cambiando en el aire entre ellos, algo oscuro y peligroso. Ricardo, dijo Violeta con más fuerza de la que sentía. ¿Por qué me cuentas todo esto? Él la miró largamente antes de pronunciar por fin las palabras que ella sabía en el fondo, que de algún modo siempre llegarían. Quiero que le entregues a Gaby a Serafina. El mundo pareció detenerse. El aire de la habitación se volvió pesado, difícil de respirar. Violeta se quedó mirando a su marido, incapaz de entender las palabras que acababan de escapar de sus labios. ¿Qué? Susurró, con voz no más fuerte que su respiración. Serafina, dijo Ricardo con una voz sorprendentemente tranquila para un hombre que acababa de destrozar el mundo de su mujer. No es feliz. Necesita este bebé. Ya quiere a Gaby como si fuera suya. Y nosotros, hizo un gesto entre Violeta y él, aún somos jóvenes. Podemos tener otros hijos. Violeta no podía entender lo que estaba oyendo. Era tan monstruoso, tan incomprensible, que su cerebro se negaba a procesarlo. «Estás de broma», dijo, aferrándose desesperadamente a esa posibilidad. Tenía que tratarse de una broma cruel. El rostro de Ricardo permanecía serio, sus ojos fríos y decididos. «No es ninguna broma, Violeta. Nunca he hablado más en serio. Tú quieres que renuncie a mi hija», dijo Violeta pronunciando las palabras lentamente, como si tratara de entenderlas. «Mi carne y mi sangre, la niña que llevé durante 9 meses, a la que amamanté, a la que cuido cada día de su vida. ¿Quieres que la regale? ¿Como una cosa?» «No como una cosa», dijo Ricardo, y había una nota de impaciencia en su voz. «Como un regalo, para mi hermana. Un regalo», repitió Violeta distraídamente. «Mi hija, un regalo. Estará en buenas manos», dijo Ricardo, como si eso justificara de algún modo lo que estaba pidiendo. «Serafina la quiere. Ella la cuidará». Violeta negó con la cabeza, incapaz aún de comprender lo que estaba ocurriendo. «No», dijo, con voz débil pero firme. «No, Ricardo, jamás. Jamás renunciaré a mi hijo». El rostro de Ricardo se endureció y apretó la mandíbula. «Esto no es una petición, Violeta», dijo, y su voz se volvió peligrosamente tranquila. «No es una discusión, es una decisión que he tomado». Violeta se puso en pie, levantó a Gaby y se aferró a la niña contra el pecho como si fuera un escudo. «No puedes decidir esto», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. «Es tan hija mía como tuya, más aún, de hecho, porque ¿dónde estabas, Ricardo? Cuando estuvo despierta toda la noche, cuando le estaban saliendo los dientes, cuando estaba enferma. ¿Dónde estabas tú? Estaba aquí. Siempre he estado aquí. ¿Y crees que puedes quitármela y dársela a tu hermana?» Ricardo también se levantó, su gran figura se alzaba sobre ella. «Creo que te olvidas de tu lugar, Violeta», dijo con voz fría. «Yo soy el marido, yo tomo las decisiones en esta casa». «Eso no», dijo Violeta dando un paso atrás, aún abrazando a Gaby contra su pecho. «Mi hija no, jamás». Permanecieron así unos instantes, dos figuras en una pequeña habitación infantil, una silenciosa confrontación de voluntades. Entonces, Ricardo hizo algo que Violeta no había visto nunca. Sonrió, una sonrisa fría y cruel que no le tocó los ojos. «Pensé que reaccionarías así», dijo casi con despreocupación. «Por eso lo he preparado todo». «¿A qué te refieres?», preguntó Violeta, sintiendo que el miedo le atenazaba la garganta. «Serafina está esperando», dijo Ricardo mirando el reloj. «Llegará dentro de 20 minutos para recoger a Gaby. Quiero que empaques sus cosas, todo lo que necesite». Violeta se quedó mirándolo, atónita ante su ecuanimidad, su confianza en que se limitaría a obedecer. «No lo haré», dijo, con la voz más fuerte por la rabia. «No voy a empaquetar las cosas de mi hija para que se la des a tu hermana. Estás loco, Ricardo». Ricardo dio un paso hacia ella con los ojos entrecerrados. «No me llames loca», siseó. «Te estás olvidando de ti misma, Violeta. Te estoy dando la oportunidad de hacer esto bien, con dignidad. No me obligues a hacerlo por las malas». «¿Por las malas?», preguntó Violeta, levantando la voz con incredulidad. «¿Crees que hay una manera fácil de separar a un niño de su madre?». Ricardo se encogió de hombros, con rostro indiferente. «Los niños pasan de un progenitor al otro durante un divorcio.
Los niños son adoptados. Los niños. No es un divorcio, gritó Violeta, provocando un grito asustado de Gaby. Y no es una adopción. Esto es un secuestro. Es una crueldad. Violeta meció a Gaby, susurrándole palabras tranquilizadoras al oído, tratando de mantener la calma, aunque en su interior se desataba una tormenta de emociones. Ricardo la observaba con una expresión de impaciencia en el rostro. «Deja de ponerte dramática», dijo con una nota de desprecio en la voz. «Ve a recoger sus cosas, el tiempo apremia». Violeta lo miró, dándose cuenta de repente de que se enfrentaba a un extraño. En 3 años de matrimonio, nunca había conocido realmente al hombre con el que se había casado. Ricardo siempre había sido frío, a veces cruel, pero ella nunca había pensado que fuera capaz de algo así. Arrebatarle un hijo a su madre, dárselo como si fuera un regalo y esperar que ella se limitara a obedecer. «No», dijo ella, con una voz más dura que nunca. «No lo haré. Gaby es mi hija y se quedará conmigo. Si Serafina quiere un hijo, puede adoptarlo. Puede buscarse un hombre e intentar tener un hijo. Puede conseguir un vientre de alquiler, pero no tendrá a mi hija, jamás». Ricardo la miró largamente, con ojos fríos y calculadores. «Esperaba que fueras razonable», dijo al fin. «Pero veo que era demasiado esperar». Dio un paso adelante y Violeta retrocedió, apretando más a Gaby contra su pecho. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó, sintiendo que el corazón le latía con miedo. «Justo lo que necesito», dijo Ricardo, con una voz aterradoramente tranquila. «Me llevaré a Gaby y yo mismo recogeré sus cosas. Está claro que no eres capaz de pensar con claridad». Dio otro paso adelante, tendiéndole los brazos a la niña, y Violeta se volvió, a punto de echar a correr. Pero Ricardo fue más rápido. La agarró por el brazo, sujetándola, y sus dedos se clavaron en su piel con fuerza dolorosa. «No me lo pongas difícil, Violeta», dijo con voz grave y peligrosa. «Dame al niño». «¡No!», gritó Violeta, y Gaby empezó a llorar, asustada por el ruido y la tensión. «¡Déjanos en paz! ¡No podéis hacer esto! ¡No podéis!». Ricardo la agarró por los hombros, con el rostro contorsionado por la ira. «Dame a la niña, Violeta», gruñó. «No me obligues a llevármela por la fuerza». Violeta sintió sus dedos clavándose en su carne. Sabía que mañana tendría moratones, si es que había un mañana. Pero no cedió. Tiró de Gaby contra su pecho, protegiéndola con su cuerpo. «No la toques», dijo, con la voz áspera por el miedo y la determinación. «No dejaré que te la lleves». Ricardo la apretó más fuerte contra los hombros, con el rostro contorsionado por la rabia. «No me dejas elección», dijo, empujándola contra la pared. La espalda de Violeta chocó contra la pared, jadeando de dolor, pero no soltó a Gaby, que ahora lloraba a lágrima viva. «Serafina llegará en 15 minutos», dijo Ricardo, con voz fría a pesar de la furia en sus ojos, «y se va a ir con Gaby, quieras o no. Así que te doy una última oportunidad para que lo hagas bien. Recoge las cosas de Gaby, despídete de ella y supéralo. O lo haré yo misma, y no tendrás oportunidad de despedirte en absoluto». Violeta lo miró, a ese hombre que alguna vez había amado, al hombre al que le había confiado su vida, su felicidad, su futuro. Y supo con absoluta certeza que hablaba en serio. Realmente iba a llevarse a su hija y dársela a su hermana. Y no había nada que ella pudiera decir para hacerle cambiar de opinión. «De acuerdo», dijo finalmente, con la voz vacía, sin vida. «Empaquetaré sus cosas». Ricardo asintió, satisfecho con su sumisión. «Bien», dijo soltándola de los hombros. «Esperaré aquí, y no intentes ninguna estupidez, Violeta. Eso solo dificultará las cosas para todos». Violeta asintió sin mirarlo, mientras seguía abrazada a Gaby, que lloraba. Salió de la guardería, con los pies moviéndose mecánicamente, con la mente vacía de todo, excepto de un único pensamiento. No permitiría que esto ocurriera. No permitiría que le arrebataran a su hija, que se la entregaran a una mujer que la miraba con hambre en los ojos, como si Gaby fuera un premio que había que ganar. Atravesó el salón y se dirigió al dormitorio, donde empezó a recoger lentamente las cosas de Gaby, monos, calcetines, camisetitas, todo lo que pudo encontrar. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si tratara de ganar tiempo. Pero, ¿con qué fin? ¿Qué podía hacer contra su marido, que era más grande, más fuerte, más decidido? ¿Cómo podía proteger a su hija del hombre que debía protegerlas a las dos? Recostó a Gaby en la cama, calmándola con palabras tranquilas, secando las lágrimas de sus pequeñas mejillas. La niña la miró con sus grandes ojos marrones,
llenos de confianza, llenos de amor, y Violeta sintió que algo en su interior se rompía y se fortalecía al mismo tiempo. No podía defraudar a su hija, no podía dejar que se la llevara, que la cuidara una mujer cuyo amor era retorcido, cuyas intenciones eran dudosas. No podía imaginar la vida sin Gaby, no podía imaginar el paso de los días, de las semanas, de los meses, sin el sonido de su risa, sin el peso de su cuerpecito en los brazos, sin el olor de su pelo, sin todos los pequeños momentos que formaban su vida juntas. Y en ese momento, Violeta supo lo que tenía que hacer. Se volvió hacia el armario, sacó cajones, sacó su propia ropa, algunas cosas necesarias, no mucho, solo lo que podían llevar consigo. Lo metió todo en una pequeña bolsa que escondió debajo de la cama. Luego se volvió hacia Gaby, que había dejado de llorar y ahora jugaba con un botón de su vestido. «Todo va a salir bien, cariño», susurró, inclinándose para besar a su hija en la frente. «Mamá no dejará que te lleve. No lo hará». Cogió a Gaby en brazos y salió del dormitorio. En lugar de volver a la guardería, donde Ricardo las esperaba, caminó en silencio por la cocina hasta la puerta trasera que daba al pequeño garaje. El garaje era pequeño, apenas cabía un coche, pero Ricardo lo utilizaba sobre todo para guardar cosas, herramientas, cajas viejas y sobre todo su escopeta de caza. Violeta rara vez entraba en el garaje. Era el territorio de Ricardo, un lugar donde pasaba el tiempo trabajando en diversos proyectos o simplemente evitando a su familia. Pero ella sabía dónde guardaba la escopeta, en un armario metálico en un rincón, cuya llave colgaba de un clavo justo encima. Demasiado fácil, demasiado accesible. Había pensado más de una vez, sobre todo después del nacimiento de Gaby. Abrió la puerta del garaje con cuidado, manteniendo a Gaby en equilibrio sobre una cadera. El interior estaba oscuro y polvoriento, el aire mohoso por falta de ventilación. Buscó a tientas el interruptor de la luz y encendió una bombilla tenue que iluminaba el espacio con una suave luz amarilla. El armario estaba donde lo recordaba. La llave aún colgaba del clavo. Se acercó a él, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que Ricardo podía oírlo desde el interior de la casa. Gaby se quedó callada, mirando a su madre con curiosidad, sin darse cuenta de la gravedad del momento. Violeta sacó la llave del clavo y abrió el armario. Dentro, en el estante superior, estaba la escopeta de Ricardo, un viejo modelo que había heredado de su padre. Rara vez la usaba, pero estaba orgulloso de ella, la limpiaba y pulía de vez en cuando, como si fuera algo precioso, algo importante. Nunca pensó que llegaría el día en que la sostendría, sentiría su peso en las manos, miraría la madera pulida y el frío metal con la intención de usarla. Levantó el arma, sintiendo su peso, sintiendo la extraña calma que de repente descendió sobre ella. Era solo una decisión, una solución sencilla a un problema complejo. No había querido hacer daño a Ricardo, no había querido que aquello acabara así. Pero él no le había dejado otra opción. Iba a llevarse a su hija, a regalársela como si fuera cualquier cosa, esperando que se sometiera sin más. Iba a arruinar su vida, arruinar la vida de su hija, y ella no podía permitirlo. Sacó unas cuantas balas de la caja que tenía junto a la escopeta y las cargó, con manos sorprendentemente firmes, para alguien que nunca había empuñado un arma. Luego, con Gaby aún en equilibrio sobre una cadera, volvió a entrar en la casa. Ricardo estaba en el salón, con cara de impaciencia. «¿Por qué has tardado tanto?», preguntó. Serafina llegaría en cualquier momento. Entonces vio la pistola en su mano y sus ojos se abrieron de sorpresa, luego de rabia. «¿Qué demonios estás haciendo?», preguntó dando un paso adelante. «Suéltala, ahora mismo». Violeta sacudió la cabeza y levantó la escopeta para apuntarle directamente al pecho. «No», dijo con voz sorprendentemente firme. «No te vas a llevar a mi hija, Ricardo, ni hoy ni nunca, ni nunca». Ricardo la miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y furia. «Has perdido la cabeza», dijo dando otro paso hacia adelante. «¿De verdad crees que puedes amenazarme? ¿En mi propia casa? Baja la maldita pistola, Violeta, antes de que te arrepientas». «Ni un paso más», advirtió Violeta, acercando el dedo al gatillo. «Hablo en serio, Ricardo. No dejaré que te lleves a Gaby». Ricardo la miró largamente, como si intentara averiguar si realmente estaba dispuesta a disparar. Lo que vio en sus ojos debió de convencerle,
porque se detuvo y levantó las manos en un gesto de apaciguamiento. «Hablemos de esto», dijo, con una voz repentinamente suave, casi razonable. «No hay necesidad de tanto drama. Baja el arma y hablaremos». «No hablemos más», dijo Violeta con voz firme. «Lo has dejado perfectamente claro. Quieres llevarte a mi hija, dársela a tu hermana, y no lo permitiré». «Violeta», dijo Ricardo, y había algo en su voz. ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Que ella no supo identificar. «No lo hagas. Piensa en las consecuencias. Piensa en Gaby». «Pienso en Gaby», dijo Violeta, y su voz se quebró por primera vez. «Pienso en ella cada segundo de cada día. Pienso en lo que será para ella crecer con una mujer que la mira con hambre en los ojos, como si fuera una cosa que le van a quitar. Pienso en lo que intenta arrebatarnos, y no voy a permitir que eso ocurra». Violeta vio que algo cambiaba en los ojos de Ricardo. Determinación, ira. Dio un brusco paso adelante. «¡Dame al niño!», gritó, y había tanta rabia en su voz que Gaby empezó a llorar de nuevo. Violeta no pensaba, se limitó a actuar. Su dedo apretó el gatillo y el sonido ensordecedor de un disparo llenó la pequeña casa. Ricardo se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados por la conmoción y el dolor. Se miró el pecho, donde una mancha oscura se difuminaba rápidamente, y luego volvió a mirar a Violeta, como si no pudiera creer que ella hubiera disparado. «Violeta», resolló antes de caer de rodillas y luego de costado, con la respiración ronca y entrecortada. Violeta se quedó inmóvil, con las manos aferrando el arma. No podía creer lo que acababa de hacer, pero tampoco podía arrepentirse. Era el momento de elegir, su hija o su marido, y había elegido. El sonido de un coche en la entrada la sacó de su aturdimiento. Serafina. Había venido a recoger a Gaby. Violeta se dio cuenta de que no tenía tiempo. Bajó la escopeta y cogió rápidamente la bolsa que había preparado. Luego, abrazada a un Gaby lloroso, salió corriendo de la casa por la puerta trasera sin mirar siquiera a Ricardo, que seguía tendido en el suelo, sangrando. Seguía lloviendo mientras Violeta corría por las calles de Puerto Córdoba, cubriendo a Gaby con su cuerpo para protegerla de la lluvia. Solo conocía un lugar al que podía ir, la casa de Claudia. Claudia abrió la puerta tras el primer golpe. Sus ojos se abrieron de sorpresa y alarma cuando vio a Violeta, empapada hasta los huesos, con un bebé en brazos y una expresión de absoluto terror en el rostro. «Violeta, ¿qué te pasa? Necesito tu ayuda», dijo Violeta con voz temblorosa. Le disparé a Ricardo». Claudia jadeó, pero se recompuso rápidamente. Tiró de Violeta hacia el interior, cerró y atrancó la puerta. «Cuéntamelo todo», dijo cogiendo a Gaby de los brazos de Violeta y llevándola al salón. Violeta se lo contó todo, la demanda de Ricardo a Gaby, sus amenazas, cómo había ido a buscar la pistola, el tiroteo. Claudia escuchaba sin interrupción, con el rostro más sombrío a cada palabra. «No puedes quedarte aquí», dijo al fin. «Serafina ya debe de haber encontrado a Ricardo. La policía la estará buscando». «Lo sé», dijo Violeta mirando a su hija, que por fin se había calmado y estaba acurrucada contra Claudia, adormilada. «Tengo que irme de la ciudad. Esta noche». Claudia asintió, poniéndose en pie. «Tengo algo de dinero. No es suficiente, pero te ayudará a empezar de nuevo. Y el autobús a Medellín sale en 2 horas. Puedes tomarlo». «Claudia, no puedo pedirte...» «No me lo estás pidiendo», la interrumpió Claudia con voz firme. «Te lo estoy ofreciendo. Eres mi amiga, Violeta. Y lo que Ricardo hizo, lo que intentó hacer, es imperdonable. Estabas protegiendo a tu hija. Yo habría hecho lo mismo». Violeta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, las primeras lágrimas de verdad desde que todo esto había empezado. «Gracias», susurró. Claudia reunió rápidamente todo lo que necesitaba. Dinero, algo de comida, ropa de abrigo para Violeta y Gaby. Encontró una vieja bolsa donde guardarlo todo. «La estación de autobuses está a 3 manzanas de aquí», dijo, entregándole la bolsa y a la hora dormida Gaby a Violeta. «Toma los caminos rurales, evita las calles principales». Violeta asintió, aceptando la bolsa y el bebé. Miró a su amiga, dándose cuenta de que podría ser la última vez que la viera. «Nunca podré agradecértelo lo suficiente», dijo. Claudia la abrazó fuerte y rápido. «Cuida de ti y de Gaby. Empezad una nueva vida. Sed felices. Es todo lo que te pido». Violeta asintió, acomodando a Gaby en sus brazos, comprobando que seguía durmiendo profundamente. «Adiós, Claudia», dijo, volviéndose hacia la puerta. «Adiós no», dijo Claudia,
abriendo la puerta y mirando hacia la calle. Hasta luego. Violeta salió a la noche, acunando a su hija contra el pecho. La lluvia casi había cesado, dejando tras de sí un aire fresco y limpio y un cielo estrellado. Cada paso la alejaba del pasado y la acercaba a un futuro desconocido.